¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a resolver un problema que tiene que ver con el cálculo de las fracciones molares y presiones parciales de unos gases. Es decir, tiene que ver con la ley de Dalton de las presiones parciales. Empezamos leyendo de forma rápida el problema. Dice, en una reacción química se han liberado 2.2 moles de dióxido de carbono y 2.4 moles de metano, ¿sí? Entonces tengo una mezcla de dos gases, dióxido de carbono y metano, y me está diciendo cuántos moles de cada gas, ¿sí? 2.2 y 2.4, casi cantidades similares en moles, ¿sí? Primer pregunta, ¿qué volumen ocupará el metano en condiciones normales? Recordemos que las condiciones normales, ¿sí?, también conocidas como CN o CNTP, que quiere decir condiciones normales de temperatura y presión. Las condiciones normales quiere decir que es igual a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura. Estas son mis condiciones normales, ¿sí? Siempre que se mencione eso van a ser estos valores. Entonces, ¿qué volumen ocupará el metano en esta presión y a esta temperatura? Luego, ¿qué volumen ocupará el CO2 a esta temperatura y a esta presión? ¿Cuál será la masa de cada uno? Tengo que calcular la masa que hay en gramos de cada uno. ¿Cuántos gramos hay de dióxido de carbono y cuántos gramos hay de metano? Y por último, ¿cuáles serían las fracciones molares y sus presiones parciales en condiciones normales? Entonces empezamos. La primera parte, ¿qué volumen ocupará? ¿Qué volumen ocupará el metano en condiciones normales? ¿Sí? Entonces, vamos a nuestra fórmula. Vamos a utilizar para volumen con la ley de Dalton de las presiones parciales. Se acompaña mucho de la ley del gas ideal. Entonces vamos a utilizar la fórmula del gas ideal, que sería presión por volumen es igual a número de moles por la constante R por temperatura, ¿sí? PV es igual a N por R por T. ¿Qué me están pidiendo? Mi volumen, ¿verdad? Entonces la fórmula para volumen va a ser volumen es igual a N por R por T sobre la presión. Tengo la presión, tengo la temperatura y tengo el número de moles, ¿verdad? Y R es una constante. Es la constante del gas ideal. Recordemos que R siempre va a ser igual a 0.082, ¿sí? 0.082. Bueno, ya nosotros le ponemos otras unidades que sería atmósferas por litro por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1, ¿sí? Atmósfera, litro, mol y Kelvin. Entonces, sustituimos para la número 1, que sería volumen, es igual a número de moles del metano. Tengo 2.4 moles de metano, ¿verdad? Porque me dice qué volumen ocupa el metano. Entonces, volumen es igual a 2.4 moles por la constante R por 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Todo esto por la temperatura de 0 grados. Si la pasamos a Kelvin, recordemos que hay que sumarle 273.15. Entonces 0 más 273.15 es 273.15. Entonces eso por 273.15 Kelvin sobre la presión, y mi presión es de una atmósfera, ¿verdad? Un ATM. Y ya está la fórmula para calcular el volumen que ocupará el metano. Entonces, volumen es igual a, calculamos, sería 2.4 por 0.082 por 273.15. 273.15 entre 1 va a ser igual a 53.75 mol se elimina con mol, atmósfera se elimina con atmósferas, Kelvin se elimina con Kelvin, nos queda en litros. Y tenemos el volumen del inciso A. Esta es mi respuesta del inciso A, ¿sí? Vamos ahora al inciso B. ¿Qué volumen ocupará el CO2 a esta temperatura y a esta presión? La fórmula es exactamente la misma. Me está pidiendo de nuevo el volumen, pero ahora me da una temperatura y un volumen diferente, ¿sí? Lo primero es transformar los 37 grados Celsius. Entonces, vamos a poner los datos acá, ¿sí?
volumen es mi incógnita, temperatura es igual a 37 grados Celsius, presión es igual a 1.7 atmósferas y el número de moles es igual a 2.2 moles de CO2, ¿verdad? 2.2 moles de CO2, que es del gas que me están preguntando los datos ahora, ¿sí? Entonces voy a ir sustituyendo, bueno, primero 37, tengo que sumarle los 273 para pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Entonces 37 más 273.15 nos va a dar igual a 310.15 Kelvin, ¿sí? Entonces ya tengo mi temperatura, mi presión y mi número de moles. Fórmula, volumen es igual a número de moles, 2.2 moles, por R, mi constante R, dijimos que es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Todo esto por la temperatura, que son 310.15 Kelvin, sobre la presión. La presión es 1.7 atm. Sencillito. Entonces realizamos las operaciones. 2.2 por 0.082 por 310.15 es igual el resultado entre 1.7. Entre 1.7 nos va a dar 32.91. El volumen es igual a 32.91. De nuevo, mol se va con mol, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, nos queda de nuevo en litros. Y esta es la respuesta del inciso B. Respuesta del inciso B. Inciso C, ¿cuál es la masa de cada uno? Ok. La fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de la masa va a ser la siguiente. Número de moles es igual a masa sobre masa molar, ¿sí? Yo tengo el número de moles y la masa molar la puedo calcular de la tabla periódica de forma muy sencilla. Entonces yo puedo despejar aquí. Si quiero la masa molar la voy a pasar a multiplicar del otro lado y me va a quedar masa es igual a número de moles por masa molar, ¿sí? Esta es la fórmula que voy a utilizar para el cálculo de la masa. Entonces, calculemos la masa del CO2. CO2. Carbono es igual a 12 gramos sobre mol. Buscamos las masas atómicas en la tabla periódica para cada elemento. Entonces, carbono pesa 12 gramos sobre mol. Eso está en la tabla periódica. Y en la fórmula solo hay uno. Entonces, 12 por 1 es igual a 12. Oxígeno, su masa molar o masa atómica en la tabla periódica es de 16 o 15.999. Entonces, redondeamos 16 por 2, porque hay dos oxígenos en la fórmula. 16 por 2 es 32. Sumamos 32 más 12 es igual a 44 gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta? Ya tengo la masa molar y el número de moles también está aquí, ¿verdad? Entonces, la masa del CO2, masa, es igual a número de moles, que sería 2.2 moles por la masa molar, 44 gramos sobre mol. Entonces, 2.2 por 44, 2.2 por 44, a 96.8. Masa es igual a 96.8. Mol se elimina con mol, nos queda en gramos. Esta es la masa que hay de CO2. Esta es la masa de CO2, ¿sí? Que nos quede claro. Ahora tenemos que calcular la masa del metano y hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Calculo primero la masa molar del metano y la fórmula es CH4. Entonces, carbono en la tabla periódica pesa 12 por 1 es igual a 12. Hidrógeno en la tabla periódica es 1, su masa es 1, pero hay 4 en la fórmula, sería 1 por 4 es igual a 4. 12 más 4 es a 16 gramos sobre mol. Vamos a correr porque está muy pequeñito esto. Son 16 gramos sobre mol, ¿sí? Ahora, mi fórmula de nuevo
la masa es igual a número de moles por masa molar. Número de moles, ¿cuántos moles tengo de metano? 2.4. Entonces va a ser 2.4 moles, 2.4 moles por la masa molar, que son 16 gramos sobre mol. Ahí disculpen la letra, está muy pequeñita. Entonces va 2.4 por 16 es igual a 38.4. Masa es igual a 38.4 mol se elimina con mol, nos queda en gramos. Y esto es la masa que hay del metano, CH4. Entonces con esto tengo la respuesta de mi inciso C. La última me dice, ¿cuáles serán las fracciones molares y sus presiones parciales en condiciones normales? Si las condiciones normales es de una atmósfera de presión, quiere decir que la mezcla de gases tiene presión una atmósfera como presión total. Entonces va a ser directo, ¿sí? Aquí abajo hacemos un pequeño apartado para que no se confunda. Y de inmediato, la fórmula de la fracción molar, vamos a poner fracción molar de A, es igual a el número de moles totales, el número de moles de A sobre el número de moles totales, ¿sí? ¿Cómo calculo el número de moles totales? El número de moles totales es igual al número de moles de A más el número de moles de B. En este caso solo tengo dos gases, ¿sí? Metano y CO2. Entonces son A y B. Entonces, número de moles totales va a ser igual a 2.2 más 2.4. Y eso me va a dar igual, número de moles totales es igual a 4.6 mol. ¿Sí? La fracción molar ahora es dividir 2.2 entre 4.6 y 2.4 entre 4.6. Entonces, de inmediato vamos a sacar la fracción molar de A, que sería la del dióxido de carbono, ¿sí? Fracción molar del CO2 es igual a 2.2 sobre, mol, sobre 4.6 mol. Entonces, hacemos el cálculo, 2.2 entre 4.6 es igual a 0.478. XCO es igual a 0.478. Mol se elimina con mol y nos queda sin unidad, ¿sí? Repetimos el procedimiento del otro lado para la fracción molar del metano CH4 va a ser igual a 2.4 sobre 4.6. 2.4 entre 4.6 nos da igual a 0.521. 0.521. De aquí la mol se elimina, nos queda sin unidades adimensional. Y aquí ya no tenemos que hacer el último cálculo porque la presión parcial sería igual a la fracción molar por la presión total. Entonces sería esto por 1 me va a dar lo mismo y esto por 1 me va a dar lo mismo pero en atmósferas. Es decir, el metano, la presión del metano es igual a 0.521 atm. Porque estoy multiplicando esto por la presión total. Si fuera otra presión tendría que multiplicarlas. Sí, me daría 521 por, no sé, por 15 y ya me da un valor. Pero aquí como es 521 por 1 va a ser 0.521 de nuevo. Y la presión del CO2 es igual a 0.478 por 1, pues me va a quedar igual. 0.478 atm. 0.478 atm, ahí está. ¿Sí? Y eso sería todo.